Nuestro tema de hoy es vive de acuerdo al diseño de tu vida. Todas las cosas tienen un diseño y cada una de las cosas que Dios ha hecho podemos encontrar un diseño maravilloso y nuestra vida también ha sido diseñada por Dios y si vivimos de acuerdo al diseño de la vida de Dios, de cómo Él nos diseñó, pues seremos muy felices. Bienvenida Liz Heredia desde Guadalajara. Rubén Ramírez dice, las conferencias de Guadalajara fueron bastante fructíferas. Cada día Dios nos muestra su voluntad para quienes estamos dispuestos a seguirlo. Estamos muy agradecidos por eso. Y Wilfrido, bienvenido desde Tijuana. Bueno, todo, decía, funciona de acuerdo a su diseño. Cada cosa tiene su propio diseño. Su auto, por ejemplo, va a funcionar bien si usted lo conduce de acuerdo a las instrucciones del manual o de acuerdo a cómo fue diseñado, para qué fue diseñado. Pero si lo tratamos para cosas que no fue diseñado, lo vamos a arruinar. Por ejemplo, si gira a 90 grados a una velocidad de 200 kilómetros por hora, lo más probable es que el auto dé vuelta y se estrelle. Y así es con todas las cosas. No sé, ¿alguna vez ustedes arruinaron algo por no seguir las recomendaciones del fabricante? ¿Les ha sucedido a alguno de ustedes que quisiera comentarnos? A veces uno compra algo, un equipo, un aparato y no lee el manual y lo usa mal y por usarlo mal el aparato se arruina, se daña y nos sucede a veces también con cosas que en realidad no sabemos cómo usarlas y cuando las usamos, terminamos estropeándolas, arruinándolas. ¿A cuántos no nos ha pasado, verdad? Que y oprimimos donde no debíamos oprimir el botón o pusimos en una licuadora quizás hielo y la licuadora no estaba diseñada para hacer hielo y la arruinamos o utilizamos algún recipiente que solamente era para cosas heladas, le pusimos algo caliente y lo derretimos. ¿Por qué nos pasan esas cosas? Por no seguir según el diseño de para qué fueron diseñadas, según el diseño, cómo se hizo. Aquí en El Salvador sucedió, por ejemplo, en los terremotos que hemos tenido, que edificios se caen cuando las personas le hacen modificaciones a las casas o a los edificios, modificaciones que no estaban en el diseño original, pero las hicieron. Y según los estudios se ve que lugares donde fallan en los terremotos es en esos agregados que no iban de acuerdo al diseño original. Así nos pasa en las cosas materiales. Y eso también se aplica a nosotros como seres humanos. Nosotros hemos sido diseñados por Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un excelente diseño, perfecto diseño, el que Él nos ha dado a nosotros. Y si vivimos según nuestro diseño, vamos a ser muy felices, vamos a vivir gozosos, vamos a tener satisfacción en nuestra vida, pero si no vivimos de acuerdo al diseño que Dios nos ha dado, vamos a tener problemas, vamos a sufrir, vamos a tener dolor. Eso sucede cuando no las cosas no se utilizan según el diseño que Dios les dio. Esta clase es una introducción a nuestra vida diseñada por Dios y el propósito es que podamos vivir una vida más alegre y más satisfactoria. Dice Wilfrido, una vez estropeamos un sintetizador piano electrónico al conectar un cortacorriente de mayor voltaje del indicado. Así es, si le conectamos algo para lo que no estaba diseñado o lo conectamos en un lugar donde no debía haberse conectado, lo arruinamos. Y eso es lo que muchas personas están sufriendo ahora en sus vidas. ¿Por qué viven vidas tristes? ¿Por qué sus vidas no son productivas? ¿Por qué viven infelices? ¿Por qué viven en problemas? Pues
La respuesta es que no están viviendo según el diseño que Dios nos dio. ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tantos asesinatos? El Salvador se está convirtiendo en uno de los países más violentos de todo el mundo. ¿Por qué? Porque las personas no viven su vida de acuerdo al diseño de Dios. Porque nosotros fuimos diseñados para funcionar como Dios. Dios nos diseñó como Él es. Así que nuestra vida debe ser vivida como Dios la vive. Dios nos diseñó a su imagen y semejanza y así nos creó. Y vamos a ver algunas escrituras, no todas las que hablan sobre este tema, pero vamos a ver algunas escrituras para convencernos de esta verdad asombrosa, una verdad que a veces cuando uno la lee, dice, bueno, ¿cómo es esto? ¿Verdad? No nos asombramos tanto y a veces no alcanzamos a vislumbrar el gran amor de Dios al crearnos a su imagen y semejanza. Bienvenida Leticia, gracias por estar aquí con nosotros. Génesis 1, 26 y 27 nos dice que somos como Dios, nos parecemos a Él, nos parecemos a Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dijo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Oigan cómo fue lo que dijo Dios desde el primer capítulo del Génesis. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Nosotros llevamos la imagen de Dios, nos parecemos, así como un hijo se parece a sus padres, nosotros nos parecemos a nuestro Padre Dios. Él nos creó así, nos creó parecidos a Él, a su semejanza. En Isaías 51:1 nos dice, miren la roca, Jesucristo, de donde fueron tallados, y la cantera de donde fueron extraídos. La roca Jesucristo, de Él fuimos nosotros tallados. Así que estamos hechos de la misma naturaleza, estamos hechos de lo mismo. Fuimos tallados de la roca que es Jesucristo. Y algo sorprendente que encontramos en Hebreos 2 del 6 al 8 es que fuimos hechos un poco inferiores a Dios. Dice, pero uno ha testificado en un lugar de las Escrituras diciendo, ¿qué es el hombre para que tú te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que te intereses en él? Lo has hecho un poco inferior a Dios. Vean, ¿cómo nos ha hecho Dios? Nos hizo, dice, un poco inferior a Dios. Somos parecidos a Él, no somos exactamente como Dios, pero somos a su semejanza. Y aquí en Hebreos 2, 6 al 8, en la nueva versión internacional, dice, fuimos hechos un poco inferiores a Dios. Lo has coronado de gloria y honor y lo has puesto sobre las obras de tus manos. Todo lo has sujetado bajo sus pies, porque al sujetarlo todo a Él, no dejó nada que no le sea sujeto. Pero ahora no vemos aún las cosas todas sujetas a Él. Nos ha dado tanto honor a nosotros, nos ha coronado de gloria, de honor. ¿Alcanzan ustedes a comprender esto que aquí dice que nos ha puesto sobre la obra de sus manos, sobre toda la creación? Dice que todo lo ha sujetado bajo sus pies y no dejó nada que no le estuviera sujeto, aunque ahora no lo vemos claramente, todavía no lo vemos, dice ahí, pero eh, eh, todo eso Dios lo puso bajo nuestro cuidado, bajo nuestro dominio. También el Salmo 8, 4 al 6, que es de donde fue tomada esa cita, dice, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él y el hijo del hombre para que lo cuides? Sin embargo, lo has hecho un poco menor que Dios y lo coronas de gloria y majestad. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos, todo lo has puesto bajo sus pies. Otra asombrosa verdad que aprendemos de estos textos. Dios nos hizo no solamente a su imagen y semejanza, sino que dice que nos hizo un poco inferiores a Él, un poco inferiores a Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero a pesar de eso dice que nos ha coronado de gloria y de majestad. ¿Pueden creerlo?
Dios nos ha dado a nosotros los seres humanos y nos ha coronado de gloria, majestad y nos ha puesto a enseñorear sobre toda la creación y sobre todas las cosas que Él ha hecho. Salmos 82:6 nos dice, ustedes son dioses y todos son hijos del Altísimo. Algo que quizás al leerlo por primera vez podemos decir, no, esto no es posible. No es posible que esté diciendo esto, aquí debe haber algún error, pero sí lo dice ahí. Ustedes son dioses y todos son hijos del Altísimo. Somos de la misma familia Dios, Dios Padre y Dios Hijo, y nosotros también, como hijos de Dios, entramos en esa familia, entramos en esa relación familiar de compañerismo en la Trinidad. Estamos incluidos en la Trinidad y a través de Jesucristo nosotros participamos y podemos participar activamente cuando nos damos cuenta que somos en realidad hijos del Altísimo, como dice aquí en el Salmo 82. Dice Rubén, si creemos que en Jesús estamos toda la humanidad, entonces en Jesús señoreamos sobre toda la creación, lo que se ve y lo que no se ve. Jesús dijo que donde está Él, ahí estamos todos nosotros. Somos hijos de un mismo Padre. Todos somos hermanos, somos hijos de Dios. Y esta cita, vamos a verlo más adelante, creo que la tengo también, cuando Jesucristo la dice y la cita. Si Él dice que todos nosotros somos dioses, y Él decía ser hijo de Dios, ¿y por qué me acusan? Vamos a leer más adelante esa cita. Aquí lo tengo. Jesús se lo dijo a los fariseos, lo estaban acusando de blasfemia porque Jesús estaba diciendo que era el Hijo de Dios, pero Él les dijo que no han leído las Escrituras, ese salmo, no está escrito en su ley. Yo dije, ¿son dioses? Si aquellos a quienes vino la palabra de Dios los llamó dioses, o sea, a todos nosotros, a todos los seres humanos, si a todos los llamó dioses, les está diciendo Jesucristo, y la escritura no se puede violar, dice ahí mismo también, a quien el Padre santificó y envió al mundo, ustedes dicen blasfemas porque dije yo soy el Hijo de Dios. Esta cita que está diciendo el Señor Jesucristo la aclara aún más. Si teníamos duda de qué significaba cuando decía dioses son ustedes, aquí está más claro, porque lo está diciendo. Si a los que vino esa palabra, si a los que le estaban leyendo ese salmo, les dijo, los llamó dioses, ¿por qué yo que yo, mi padre me envió y porque dije que soy hijo de Dios, ustedes piensan que estoy blasfemando? Algo sorprendente que encontramos en estas escrituras. Bienvenido, señor Howard Trigg. Gracias por estar con nosotros. En la genealogía de Jesús que se encuentra en Lucas capítulo 3, cuando va llegando hacia arriba quién era el hijo de quién, al final, cuando llega Cainán, hijo de Enos, Enos, hijo de Set, Set, hijo de Adán, y Adán, ¿de quién es hijo? ¿De quién lo menciona ahí que es hijo? Dice Adán, hijo de Dios, hijo de Dios. Esto nos da otra comprensión, quizás un poco diferente de lo que la mayoría piensan de ser hijo de Dios. ¿Qué es ser hijo de Dios? Por ser hijo de Adán, somos descendientes de Dios. Adán, hijo de Dios. Y si nuestra genealogía, su genealogía, ahora casi que ya no lo practicamos y no conocemos mucho, quizás conocemos quién fue nuestro abuelo, nuestro bisabuelo, quizás hasta el tatarabuelo, algunos conocemos. Pero si pudiéramos seguir hacia atrás en nuestra genealogía, en su genealogía, usted pudiera seguir hacia atrás, llegaría hasta aquí mismo, llegaría hasta hijo de Adán, hijo de Dios. Usted es hijo de Dios, su genealogía se remonta hasta allá, hasta ser hijo de Dios. Entonces, todos nosotros, los seres humanos, como bien nos decía Rubén, somos hijos de un mismo Padre y somos hijos de Dios.
Bueno, Salmo 82:6 nos cita Rubén. Dice, yo les he dicho, ustedes son dioses, todos ustedes son hijos del Altísimo. Todos ustedes son dioses, hijos del Altísimo. Quizás necesitamos meditar un poco más en esto y pensar un poco más en esto para llegarlo a comprender más, pero lo importante es creerlo, creer lo que nos dice la palabra. Somos descendientes de Dios. Hechos 17:28 dice, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos descendientes de Él. Somos descendientes de Él. Nuestro Nuestra ascendencia llega hasta Él, de Él descendemos. Él creó a Adán y Adán como su hijo por haberlo creado y ahora llega hasta nosotros que somos hijos de Adán, hijos de Dios. Además de eso, Dios nos ha adoptado como sus propios hijos. Ahora, físicamente somos hijos de Dios por venir y descender de Él, de la creación de Él. Espiritualmente Él también nos ha adoptado como sus hijos. Dice Efesios 1, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor nos predestinó para adoptarnos como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Dice que nos predestinó para adoptarnos como hijos para sí. ¿A quiénes predestinó Él para adoptar como hijos? ¿Será que a unos pocos? No, nos predestinó a todos nos creó para eso. Él no creó a unos para condenación, a unos para mandarlos al infierno y a otros para salvación. Él nos predestinó a todos, dijo, voy a crear al ser humano para adoptarlos como mis hijos, para que puedan vivir en nuestra familia espiritual. Somos como Él. 1 Juan 4:17. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. Vean cómo dice aquí, como Él es, así somos también nosotros. Somos como Él en este mundo, así como Él es varias escrituras que hablan de la imagen y semejanza que llevamos de Dios. ¿Qué es lo que más le sorprende de estas escrituras que hemos leído? Hay muchas más escrituras que hablan acerca de cómo nosotros somos descendientes de Dios, somos sus hijos, Él nos ha adoptado. Es un tema que aparece a lo largo de las escrituras, pero estas pocas que hemos leído, en estas pocas escrituras, ¿qué es lo que más le ha sorprendido y lo que más le sorprende a usted acerca de el propósito de Dios, acerca del diseño de Dios, de cómo Dios nos diseñó? Estas escrituras son reveladoras y son eh, para nuestra fe. Si nosotros lo creemos en fe, nuestra vida va a ser diferente. Cuando usted se da cuenta que es hijo de Dios, que es hijo amado de Dios, su vida cambia. Si usted comienza a vivir como lo que en realidad es, como un hijo de Dios. Dice Wilfrido, el que dice que nosotros somos como Él, es algo sorprendente, ¿verdad? Somos como Él. Y lo dice de diferentes formas, ¿verdad? En diferentes versículos nos lo dice que somos como Él. Dice Rubén, cada día me sublimo más ante su voluntad de querer que nosotros compartamos su divinidad y santidad a pesar de nosotros mismos. Ese es el verdadero amor, el amor de un verdadero Padre. Él quiere llenarnos de todo lo que Él tiene, Él quiere darnos todo como un Padre. Ese Wilfrido es sorprendente al vernos con nuestras debilidades, pues como decía una de las citas, ¿verdad? Todavía no se ve,
pero no se ve que todo les sea sujeto, pero sí todos les ha sido sujeto. Todas estas escrituras y muchas más que podríamos leer nos dicen que somos de la familia Dios, de la familia Dios. Usted no solamente es de la familia Morales o de la familia Ramírez, la familia Heredia, la familia González, la familia García, la familia Trigg. Usted también es de la familia Dios y principalmente es de la familia Dios. Y eso significa que debemos de vivir como Dios vive. ¿Cómo viven las familias? ¿Cómo vive la familia Morales, por ejemplo? Viven diferente de cómo vive la familia de Leti, de la familia García. Cada familia tiene sus costumbres, cada familia tiene la hora en que comen, las cosas que comen, más si viven en diferentes países, son diferentes, pero cada familia vive como es su familia. Y si nosotros somos de la familia Dios, pues también debemos de vivir como nuestra familia, como la familia Dios. Y por eso es que encontramos en las escrituras mandamientos, encontramos reglas. ¿Por qué? Porque cada familia tiene sus propias reglas. Cada familia tiene sus normas, ¿verdad? A qué horas pueden los hijos regresar a la casa, quién va a ser el encargado de hacer la limpieza, quién ordena, quién limpia, quién lava eh, la ropa, todo eso está normado en la familia. Así que en nuestra familia Dios también tenemos normas y también tenemos formas de cómo vivir. Ahora, en lo que vamos a ver hoy, vamos a ver que es algo muy sencillo lo que Dios en realidad nos pide. ¿Cómo vive entonces la familia Dios? Ya vimos algo acerca de cómo vivimos nosotros en nuestras familias. Si usted sabe cómo vive su familia, pero ¿cómo vive Dios? Porque si estamos diciendo que somos parte de la familia de Dios, debemos de vivir como Dios, entonces debemos de saber cómo es que vive Dios para vivir de esa forma. Dios es un Dios de relación. Dios vive en familia. Padre, Hijo y Espíritu Santo viven una vida compartida, una vida de comunión, una vida de intimidad. Viven vidas que están centradas no en ellos mismos, sino una vida centrada en el otro, donde se dan al otro libremente, sin condiciones. Es una vida, como hemos dicho en otras ocasiones, de amar y ser amado. Cada uno de ellos, de Padre, Hijo y Espíritu Santo, ama al otro y es amado, recibe su amor. También es de una vida de conocer y ser conocido. Cada uno de ellos, Padre, Hijo, Espíritu Santo, por toda la eternidad están conociéndose, así como están conociéndonos a nosotros, así como nosotros estamos conociendo a Dios, pero también están dándose a conocer, que me conozcan. También Padre, Hijo, Espíritu Santo sirven al otro, se sirven mutuamente. El Padre sirve al Hijo, el Hijo sirve al Padre, el Espíritu Santo sirve al Padre, al Hijo, y así todos se sirven, pero además permiten ser servidos. Ellos permiten que el otro les sirva. Padre, Hijo, Espíritu Santo viven en adoración mutua. El Hijo adora al Padre y el Padre adora al Hijo y al Espíritu Santo. Dan adoración y reciben adoración. Se dan y se reciben con gozo. Esa es la vida de Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amar y ser amado, conocer y ser conocido, servir y ser servido. Ellos aman uno al otro, se adoran, se deleitan, se dan gloria el uno al otro, viven en libertad, no viven con miedo, con amenazas, no hay obligaciones de hacer nada, todo se hace por amor, viven en paz, en unidad, en armonía. En resumen, viven la vida más plena y más satisfactoria posible. Esa es la vida de Dios, como Padre, Hijo, Espíritu Santo han vivido por toda la eternidad. Y a esa vida es la que nosotros somos llamados a participar. ¿Cómo podemos saber cómo vive Dios? Pues veamos a Jesucristo.
tenemos escrito en los evangelios cómo fue la vida de Jesucristo mientras estuvo en su ministerio aquí en la tierra. Dios en la carne es Jesucristo y Jesucristo lleva la imagen exacta de Dios. Jesús vive esa misma vida, dice Rubén. Si Jesús vive esa misma vida, veamos cómo vive Jesucristo. Dice en Hebreos 1:3, Él, Jesús, es el resplandor de su gloria y la expresión, o sea, la representación exacta de su naturaleza. Jesucristo es la representación exacta de la naturaleza de Dios. Así que si vemos a Jesucristo, si encontramos en los evangelios cómo vivió Jesucristo, cómo fue Jesucristo, ahí vamos a ver cómo vive Dios, porque Jesucristo es Dios. ¿Cómo vivió Jesús durante su ministerio en la tierra? ¿Cómo vemos a Jesús durante sus años aquí en la tierra? ¿Qué hizo? ¿Qué cosas, qué características vemos en Jesús y que nos revelan cómo es Dios? Por ejemplo, una de las cosas que vemos es que Jesús veía con compasión a las personas que sufrían, a las personas que eran despreciados, a las personas que los demás rechazaban por pecadores o por cualquier cosa. Jesucristo sentía compasión por ellos y él iba, los abrazaba ahí donde estaban, en medio de su pecado, en medio de su dolor, él iba, los tocaba, los abrazaba y los restauraba. Eso es lo que Jesucristo hacía. Entonces, ¿cómo es Dios? Así, así es Dios. Dios siente compasión por los pecadores, siente compasión por los que sufren. Jesucristo también estaba al lado de las personas que nosotros no quisiéramos quizás estar con ellos. Jesucristo nos dijo, amen a sus enemigos y Jesucristo lo demostró. Él incluso hasta el último momento dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos. Jesucristo los perdonó a todos los que le hicieron tanto daño. Entonces, ¿cómo es Dios? Dios también perdona. Y esto cambia nuestra forma de ver a Dios si comenzamos a vislumbrar que Dios es como Jesucristo, porque entonces significa que Dios nos perdona. Si Jesucristo perdonó a todos, incluso a los que le estaban dañando, Dios también nos perdona y nos perdona antes de castigar. Dios no necesita castigar primero para después perdonar o primero derramar sangre para después perdonar. Jesús nos pide que nosotros perdonemos y no nos dice que primero derramemos sangre para poder perdonar a alguien, no lo perdonamos así y así es Dios. Dios nos perdona a todos. Jesús ama al Padre de todo corazón, mente y alma y a su prójimo como a sí mismo. Eso lo vemos en la vida de Jesucristo y durante su ministerio en la tierra Jesús obedeció a Dios Padre, confiaba en Él para todos, una obediencia hacia el Padre. Jesús se relacionó con todas las personas, recaudadores de impuestos, despreciados, prostitutas. Él fue misericordioso, compasivo, fue paciente, amable, nunca tuvo miedo, ansiedad o depresión, sirvió a todos, no odiaba a nadie, no despreciaba a nadie, no pidió venganza de nadie y no controlaba ni manipulaba a las personas. En resumen, Jesús era humano, era totalmente humano, pero vivió plenamente como Dios, como ser humano, como hombre. Jesucristo vivió la vida de Dios y nos lo vino a mostrar. Él vino a revelarnos cómo vive Dios viviendo como ser humano. Como un hombre, Él vivió la vida de Dios. ¿Será que podemos nosotros vivir como vivió Jesucristo? ¿Qué creen ustedes? ¿Será posible para nosotros vivir como vivió Jesucristo? ¿Qué piensan? ¿Será posible o no? No podemos nosotros vivir como vivió Jesucristo. Todas esas cosas que leemos en los evangelios que Jesús hizo y cómo Jesús, ¿será que podemos nosotros hacerlo?
¿Será posible para nosotros? No es posible para nosotros, dice Wilfrido, no es posible. Bueno, ambas respuestas quizás podrían tener validez. A nosotros, por nosotros mismos, no podemos, pero aclara Wilfrido, pero para Dios todo es posible. Si lo queremos hacer por nosotros mismos, como dice Wilfrido, no podemos, pero Cristo en nosotros, Cristo viviendo en mí, Cristo viviendo en usted, podemos vivir como Jesucristo. Viviendo en Jesús, en nosotros, dice Rubén, sí es posible. Es más, es la verdadera realidad. Para eso nos engendró Dios. Entonces, ¿se puede o no se puede? Con la ayuda de Dios y con Jesucristo viviendo en nosotros. Claro que sí se puede, porque Dios nos diseñó para vivir como Él, que es el tema de nuestro estudio ahora. Nos diseñó para vivir una vida compartida, una vida de amor, de honra y deleitando a los demás, para vivir en unidad, para vivir en armonía unos con otros. Nos diseñó para que podamos participar en actividades creativas, actividades positivas, para experimentar su alegría, su paz, pasión, seguridad, libertad. Dios no nos diseñó para vivir egocéntricos, codiciosos, presumidos, no nos diseñó para ser hipócritas, para mentir, no, para robar, para oprimir, para eso no nos diseñó. Entonces, como vimos los ejemplos al principio de este estudio, cuando usamos nuestra vida no según el diseño o la usamos para lo que Dios no nos diseñó, ¿qué nos trae eso como consecuencias? Nos trae destrucción, nos trae sufrimiento, nos trae muerte. ¿Qué pasa cuando mentimos? El resultado de la mentira. No fuimos diseñados para mentir. Así que cuando usted miente, comienza a sufrir, le va mal en la vida. Cuando usted roba también, eh, eh, le va mal en la vida, porque no fuimos diseñados para eso. Dios no nos diseñó para vivir en temor, en preocupación o en ansiedad. Cuando alguien siente miedo, su mismo cuerpo comienza a enfermarse. Las personas que viven en ansiedad, sus defensas se bajan y le vienen muchas enfermedades, porque no fuimos diseñados para vivir en temor ni en ansiedad. Ahora, fuimos diseñados para vivir como Dios, vivir como Dios. ¿Cuáles son las características que definen a Dios? Si vamos a vivir y tener las características que definen a Dios, es necesario que seamos cuáles son esas características. ¿Qué características definen a Dios? Principalmente el amor. El amor define a Dios. Si usted quiere saber cómo es Dios, pues vea cómo es el amor. Si usted quiere definir a Dios, usted lo puede definir a través del amor. Dios es amor. Y ahí está la principal definición de Dios, o la única definición de Dios, el amor. Esa es su principal característica. Todos los otros atributos, todas las demás características de Dios, la sabiduría, el conocimiento, son características secundarias. Solo el amor define a Dios. Los demás atributos no. No. No es que él es omnisapiente, secundario, que Él es todopoderoso, también es secundario. ¿Por qué digo esto y por qué digo que solamente la principal característica es el amor? Porque si Dios lo define en esos otros atributos, entonces Jesús no pudo haber sido Dios, porque como ser humano Él se despojó de esos otros atributos y Él siguió siendo Dios. ¿Y cuál es la característica que Jesús conservó? No conservó el ser omnisapiente, lo hemos estudiado en otras ocasiones. Él se despojó de eso, cosas que él no sabía y que él dijo claramente, yo no lo sé. Para escoger a sus discípulos, pasó orando toda la noche, hizo una vigilia orando, pidiéndole a Dios que le ayudara a escogerlos bien, porque él no sabía a quiénes iba a escoger.
Cuando le preguntaron, ¿cuándo será tu venida? Él dijo, yo no sé, no lo sé, solo lo sabe mi Padre. Entonces, Jesús no era omnisapiente. Y si esa es la característica de Dios, entonces Jesús, habiéndose despojado de eso, no la cumplía. Jesús no era todopoderoso mientras estuvo en la tierra. Y vamos a ver unas citas más adelante. ¿Cuál fue la característica que Jesús mantuvo y que siguió siendo su característica principal como Dios? Es el amor. Jesús, bueno, no era todopoderoso, no era omnisciente, no era omnipresente. Él estaba en un lugar. Cuando nació en Belén, entonces él estaba allí en Belén. Y una de las características de Dios es omnipresente, que está en todo lugar, pero Jesús se despojó de esa característica, ¿verdad? Pero siguió siendo Dios. Significa que esas otras características son características secundarias. La principal característica es el amor. Él dijo en Juan 5:30, por mí mismo no puedo hacer nada. Entonces, Jesús se había despojado también de ser todopoderoso. Todos los milagros que hacía los hacía con la ayuda del Padre y del Espíritu Santo. Por su cuenta, él no tenía poder. Él dijo, no puedo hacer nada. Hay otra cita donde él dice, todos los milagros que los ha hecho el Padre. El Padre los hizo. Él lo que hacía era pedirle al Padre, no era que él usara su poder, porque se había despojado de todo eso. Entonces, así es como Jesús puede ser hombre y puede ser Dios. Jesús dejó todo, dejó poder, privilegio, gloria, estatus, para poder convertirse en un ser humano. En Filipenses 2, 5 al 8 dice, haya pues en ustedes esa actitud que hubo también en Cristo Jesús, que aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, se despojó de todo eso, se quitó esos atributos, y siguió siendo Dios. Entonces, eh, esas características son secundarias porque él pudo quitárselas, pudo despojarse de ellas y seguir siendo Dios. Él era plenamente hombre, pero vivió plenamente como Dios. ¿Cómo pudo hacerlo? ¿Cómo pudo seguir viviendo como Dios siendo plenamente hombre? A través del amor, esa característica, esa principal característica, esa no se la puede quitar porque si se la quita entonces deja de ser Dios. Característica es el amor. Y nosotros estamos diseñados para vivir así. Amar a la gente es la clave, porque cuando amamos a las personas, estamos viviendo como vive Dios, en amor. Cuando comenzamos a amar a la gente, entonces comenzamos a experimentar el estilo de vida de Dios. Amar a la gente es el secreto para vivir la vida de Dios. ¿Quiere usted vivir como Dios? ¿Quiere vivir la vida de Dios? Pues lo que tiene que hacer es amar a las personas, porque así vive Dios, amando a las personas. Nos dice 1 Juan 4, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y en el 4:12 dice, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Si nos amamos unos a otros, entonces vamos a vivir la vida de Dios. Dios es amor y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. 1 Juan 4:16. Como seres humanos, entonces nosotros tenemos la misma capacidad de Jesús de amar a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, colegas, extraños, incluso a nuestros enemigos. Tenemos la capacidad de amar porque fuimos creados para amar. Fuimos creados para vivir como Dios y Dios vive amando. Y recordemos que nosotros vivimos en Dios
Y también viven en Dios todos los seres humanos. Viven en Dios. Lo crean o no lo crean, lo sepan o no lo sepan, viven en Dios. En la parábola de las ovejas y las cabras, cuando Él los separa, Él nos dice que las buenas obras que hemos hecho a los demás, las buenas obras que hicimos a nuestros hermanos y hermanas, se las hicimos a Él. ¿Cómo es posible que las buenas obras que le hacemos a las personas se las hagamos a Él? Porque estas personas viven en Dios. Estas personas que tienen necesidad viven en Dios. Entonces, cuando nosotros les ayudamos a estas personas, le estamos ayudando a Dios. El pecado de Adán vino a distorsionar esta imagen de Dios en nosotros, la semejanza nuestra con Dios, porque entró el odio, entró la violencia y fuimos perdiendo la capacidad de amar completamente. Se comprometió la calidad de vida de Dios en nosotros. Y por eso es que hemos estado viviendo una vida de baja calidad. Y por eso es que muchas personas viven esa vida de baja calidad. Además, dice Rubén, porque están hechos a su imagen y semejanza. Por eso, cuando les ayudamos a las personas y están hechos a la imagen y semejanza de Dios, son como Dios, entonces estamos ayudando a Dios mismo. Ahora, gracias a Dios porque al enviar a su Hijo Jesús para restaurar nuestro estado original antes de la caída, a través de Jesucristo, de su vida encarnada, muerte, resurrección, Él nos ha restaurado a nuestra inocencia intachable original. Y Él nos ha invitado y nos sigue invitando a que vengamos y disfrutemos de ese estilo de vida que Él tiene. ¿Qué vemos en las noticias cada día? Vemos que la mayoría del mundo no sigue según el diseño de Dios, no vive según fueron diseñados. Y entonces, cuando no viven según fueron diseñados, cuando no viven en amor, ellos no experimentan la calidad de vida de Dios. Hay apatía, indiferencia, codicia, egoísmo, jactancia, odio, luchas, asesinatos y las personas abusan unos de otros, manipulan a las personas y esa es su forma de vida y esa forma de vida es la forma de vida que produce el pecado. Nosotros podríamos decir a alguien, es imposible vivir la vida de Dios siendo un ser humano y como ya lo dijimos, es correcto. Si Cristo no viene y si Cristo no vive en usted, entonces sí, es imposible. Si usted no permite que Jesucristo viva su vida en usted, usted se opone a eso, entonces no puede, no va por sí mismo, usted no puede vivir la vida de Dios. Dice Rubén, eso mismo vino a experimentar el Hijo Eterno para poder dejar todo esto en la cruz. Bienvenido Domingo Quilems, gracias por acompañarnos. Solo Dios puede vivir como Dios. Solo Dios puede vivir el estilo de vida de Dios. Nunca lo vamos a poder vivir por nuestra propia fuerza o por nuestra propia autodisciplina. Por eso que necesitamos que Jesús venga a morar en nosotros activamente. Él vive en todos los seres humanos, pero no está activamente las personas viviendo su vida. No están dejando que su vida se manifieste activamente. Si Él permanece en nosotros y nosotros permanecemos en Él, hay esas dos partes, ¿verdad? Él en nosotros, nosotros en Él, entonces llevamos mucho fruto espiritual. Así podemos tener su fe, su justicia, su seguridad, su libertad, su alegría, su paz, su amabilidad, su bondad, todos estos frutos del Espíritu. Entonces, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? Permitir que Él se exprese en nosotros, que Él trabaje activamente en nuestra vida. Jesús, dice Rubén, nos ha puesto en la relación perfecta de amor de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y es que nosotros somos su tabernáculo, nosotros somos su morada.
Antiguamente Dios se apareció a los israelitas en un tabernáculo móvil que estaba hecho con piel de carnero. Más tarde el rey Salomón construyó un templo para Dios y ahí llegaban las personas a adorar a Dios, a ofrecer sacrificios en el templo que había hecho Salomón. Pero alrededor del año 70 después de Cristo, los romanos destruyeron ese templo. Pero antes de morir, Jesús profetizó que ese templo iba a ser destruido, que no quedaría piedra sobre piedra, pero también les dijo que Él iba a levantar el templo de Dios en 3 días. Ahora, Él no estaba diciendo que iba a levantar ese templo de Herodes, estaba hablando de su propia muerte y resurrección. Él se iba a levantar de la tumba y lo celebramos el domingo pasado, pero al levantarse de su tumba, él estaba levantando el templo, estaba reconstruyendo el templo, iba a ser su morada ahora en las personas, ya no en un templo físico, sino en las personas. Hay muchas personas todavía que hacen peregrinaciones a lugares sagrados, visitan santos con poderes sobrenaturales para allí encontrar a Dios. Pero nos dice el apóstol Pablo que Dios no habita en templos hechos por manos humanas, no es servido por manos humanas. Entonces, ¿dónde mora Dios? Si Dios no mora en templos hechos por manos humanas, ¿dónde podemos encontrar a Dios? ¿Cómo podemos experimentar a Dios? Dice Juan 14:23, el que me ama obedecerá mi palabra, mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él. ¿Dónde vive Dios? En nosotros. Hace morada en nosotros. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva, el Espíritu Santo, dice, fluirán dentro de él, fluirá dentro de nosotros el Espíritu Santo. Dice el apóstol Juan, la morada de Dios es ahora entre el pueblo y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Sigue diciendo aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos serán su pueblo, Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ahora Dios vive en nosotros. 1 Corintios 6:19 y 2 Corintios 6:16 nos dice el apóstol Pablo que nosotros somos ahora el templo. Nosotros somos el templo de Dios. El templo de Jerusalén fue destruido, pero Dios ha elegido volver a habitar en tabernáculos móviles hechos de piel. Pero ahora no es la piel de carnero, ahora es la piel humana, es mi piel, es su piel. Nosotros somos su tabernáculo, somos su carne, su hueso de sus huesos. Tenemos este tesoro, dice Pablo, en vasos de barro. Este tesoro es Jesús y lo tenemos en vasos de barro que somos nosotros. Y además dice en Colosenses 1:27, Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Cristo vive en nosotros y porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Cristo, dice que ustedes han sido hechos completos, ustedes también han alcanzado plenitud en Él, porque en Él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. El poder de la resurrección de Cristo está en nosotros, aunque no lo hemos revelado, no se nos ha revelado plenamente y completamente, pero lo tenemos. Somos como una semilla que tiene un gran potencial, una semilla que va a producir muchos frutos, va a producir muchas plantas. Así somos nosotros. Entonces, no subestimemos nuestro valor, lo que Cristo ha puesto en nosotros, lo que en Cristo podemos hacer, porque Jesús es Emmanuel. Emmanuel. ¿Qué es Emmanuel? Dios con nosotros. Ese es Jesucristo, Dios con nosotros, Dios con usted. Eso es. Él es el templo no hecho con manos, como dice Domingo, el templo no hecho con manos, sino hecho por Él mismo. Dios en nosotros. En Manuel
significa Dios con nosotros. Jesús no está en algún lugar lejano, Jesús no está allá en el tercer cielo, Jesús no es una realidad futura, Jesús resucitado ha tomado morada en nosotros, Dios en nosotros, en nuestro interior, en nuestro corazón. Gracias, Rubén, por ponernos en mayúsculas en Dios en nosotros. Él es una realidad presente en nosotros. Él no va a estar en el futuro más presente o más cerca de lo que Él ya está. En su muerte y en su resurrección, Jesús abolió la demora, Jesús abolió la distancia. Él ahora está ya con nosotros. Él es el gran yo soy. Y necesitamos despertar a esa verdad, a esa realidad, que estamos presentes con Jesús, que Jesús está presente con nosotros y no lo va a estar más en el futuro, sino que ya lo está con nosotros. Juan nos dice que la hora viene y ahora es la realidad actual, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Nosotros adoramos al Padre en espíritu y en verdad. La hora es, dice, eso no es algo futuro, es algo ya en este momento. También dice, de cierto les digo que la hora viene y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Claro, está hablando de los muertos, entonces espiritualmente van a oír su voz, porque dicen, no está hablando del futuro, no está hablando que va a venir, sino que dice la hora viene y ahora es. Jesús ha resucitado. Se Rubén ha eliminado el tiempo y el espacio tal como lo conocemos. Vivimos en un presente continuo por la eternidad. Él eliminó eso, eliminó la, el espacio, ¿verdad? Que allá en otro lugar, no, ya está con nosotros. No es que después, en unos años, sino que ya el tiempo y el espacio no existen ya, como dice Rubén, en nuestra relación con Dios. La religión nos habla de espacio, nos habla de demora, nos habla de distancia, que estamos a distancia de Dios, o que estamos, o que Él está allá y después va a estar con nosotros, que tenemos que esperar. Pero el Evangelio nos dice que Él está ahora aquí con nosotros, en nuestro corazón, 24 horas, 7 días a la semana, que Jesucristo vino como nuestro representante. Muchos piensan que Jesús vino como ejemplo, vino para darnos ejemplo, pero eso no es correcto porque como ya vimos, no seríamos capaces por nosotros mismos de vivir según su ejemplo, sin importar cuánto nos esforcemos. Pero Jesús vino como nuestro representante, no como nuestro sustituto. Él vino a darnos un buen ejemplo, no vino a darnos un buen ejemplo, sino que vino como un ejemplo de nosotros, un ejemplo de lo que nosotros podemos hacer. Él no vino para nosotros, sino que Él vivió como nosotros. Hay una diferencia al ver que Jesús vino como un representante de nosotros, como un representante y nuestro vicario, esa es la palabra que usamos en teología, vicario, en nuestro lugar. No vino a dar un ejemplo, sino que vino como un ejemplo de lo que los seres humanos somos. Él es nuestro representante, nuestra vida, nuestro gozo, nuestra paz, bondad, sabiduría, justicia y libertad. Y a los ojos de Dios nosotros somos como Él. En Él tenemos toda bendición espiritual. Él comparte con nosotros todo lo que Él es, su vida y todo lo que Él tiene, el vasto universo. No nos falta nada. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los bendijo con todo lo que necesitaban, Adán y Eva, para una vida abundante, y Satanás les mintió. Satanás les dijo que le faltaba algo, que no eran como Dios. Él les dijo, si hacen esto, ustedes van a llegar a ser como Dios. Pero esa era una mentira porque ellos ya eran
como Dios. Ellos no necesitaban comer de ningún árbol para llegar a ser como Dios. Ellos ya eran como Dios porque Dios los creó a su imagen y semejanza. Así que usted no permita que Satanás lo engañe con la misma mentira y que le diga usted puede llegar o en un futuro va a llegar a ser como Dios. No, ya somos como Dios, fuimos creados como Él, a su imagen y semejanza. Por eso se dice que toda la humanidad cabe en el cuerpo, alma y espíritu de Jesús, nos dice Rubén. El pecado vino a comprometer la imagen y semejanza de Dios en nosotros, pero Jesús vino a redimirla, vino a restaurar, vino a volvernos a llevar a ese estado original. Así que a los ojos de Dios, ahora nosotros llevamos su imagen y su semejanza, aunque se parezca contradecir en nuestra experiencia. La realidad es que llevamos su imagen y semejanza en nosotros. En resumen de lo que ahora hemos visto, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y eso significa que debemos vivir como Él vive. ¿Y cómo es que Él vive? Dios es amor. Entonces debemos de vivir en amor. Cuando amamos a las personas, entonces manifestamos la forma de vida de Dios. Cuando amamos a las personas, experimentamos la vida de Dios, experimentamos el gozo, la paz y la libertad. Y la vida no sería una lucha, no sería difícil, no tendría problemas si vivimos en la realidad de que Cristo vive en nosotros y Él produce ese estilo de vida. Él produce esa forma de vivir en amor. Cristo vive en nosotros. Esa es la realidad. Pero cuando las personas viven en contrario, en contraposición a su realidad, entonces vienen los problemas, viene el dolor en la vida. Yo no he nacido para el odio, sino para el amor. Fuimos creados para el amor, fuimos creados para amar a las personas. Cuando permitimos que la vida de Dios fluya a través de nosotros, entonces podemos amar a toda la gente, a nuestros familiares, amigos, vecinos, incluso a nuestros enemigos. Y eso es vivir de acuerdo al diseño de Dios. El diseño de Dios es que vivamos en amor, amando a todos. Eso es lo que Jesucristo vino a hacer en nosotros como uno de nosotros. Y ese es el verdadero evangelio. Esa es la buena noticia. Muchas personas les gustaría vivir como los millonarios, como los famosos, las personas que vemos en las revistas, en la televisión, en el cine, personas de gran sabiduría, poder, influencia. Pero Dios quiere que vivamos una vida de mucha mejor calidad. Él quiere que vivamos como Él. Así que pidámosle a Él que nos ayude a vivir nuestra vida de acuerdo al diseño de Dios y vivir la vida de acuerdo a cómo Él vive. Muchas gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por habernos creado para que podamos vivir tu vida, para que podamos vivir amándonos unos a otros y siendo amados. Gracias porque comprendemos, Señor, ahora que fuimos creados a tu imagen y semejanza. Y porque sabemos, Señor, que seremos felices si seguimos ese diseño. Y tú nos diseñaste para amarnos unos a otros, para vivir en comunión como tú vives, Señor. Ayúdanos a vivir en nuestra vida amando a todas las personas que encontramos en nuestro camino, que veamos en todos ellos a Cristo, porque ellos viven en ti. Ayúdanos, Señor, a que podamos llevar también esta buena noticia a las demás personas, llevar este evangelio, que ellos puedan también comenzar a vivir de esta forma y así, Señor, poder vivir felices, poder vivir libres de temor y libres de ansiedad, vivir en la libertad, que no es nuestro esfuerzo, no es por nosotros, sino es por lo que tú haces en nosotros. Gracias, Señor, por habernos creado tan maravillosamente. Gracias por habernos adoptado en Cristo como tus hijos. Y gracias porque también maravillosamente nos sigues transformando y nos sigues llevando a ser cada día más como tú eres.
Gracias por todas estas grandes bendiciones y dones que nos has dado. Gracias porque podemos vivir según tu principal característica, que es el amor. Es algo que es posible para nosotros, algo que sí lo podemos hacer porque tú, Señor, así nos creaste. Ayúdanos a aplicar el amor en nuestras relaciones, en nuestra vida con todas las personas, para así poder, Señor, disfrutar de tu vida. Gracias porque tú conoces nuestros problemas, de cada uno que estamos aquí, quizás algunos con enfermedades, algunos, Señor, con problemas económicos, problemas familiares tal vez. Pedimos, Señor, que nos ayudes a confiar en ti. Te agradecemos porque tú estás interviniendo en nuestras vidas y porque tú vas a hacer que cada una de estas cosas que vemos mal puedan servir para nuestro bien, puedan servir para nuestro mejoramiento en nuestra vida, en nuestro crecimiento espiritual. Gracias por este estudio. Pedimos que podamos seguir siempre avanzando más en nuestro conocimiento tuyo y poder seguir creciendo también más en amor hacia ti y hacia nuestro prójimo. Te damos todo el honor y todo el poder y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias a todos por haber participado, por haber estado en, en este estudio. Voy a leer los últimos comentarios. Dice Rodrigo Morales, lo siento, no pude escuchar casi nada. En casa se fue el internet. En el móvil la conexión estuvo para llorar, para ver la próxima. Bendiciones. Si entran más tarde va a estar la misma presentación para que ustedes puedan irla viendo, irla adelantando. Dice Wilfrido, gracias David, gracias a Dios por permitirnos profundizar en su maravillosa palabra. Amén. Dice Rubén, damos gracias a Dios por ser tan amoroso con nosotros al revelarnos su propia verdad. Somos privilegiados al compartir la santidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias, hermano David, por su guía y dirección. Gracias, hermanos, por el gozo de esta comunión virtual, por la presencia del Espíritu Santo. Bendiciones para todos. Ismael dice gracias por todo y buenas noches. Bueno, gracias a todos por haber participado. Domingo, Killen, señor Howard, Trig y Mimi. Gracias. Leticia García, también Liz Heredia y Pilar. Gracias por haber estado, aunque sea ya muy noche para ustedes. Muchísimas gracias a todos y si Dios así lo permite, próximo viernes estaremos teniendo otro estudio para ir conociendo más a nuestro Dios. Bendiciones para todos.